Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia de las religiones. En concreto, historia de las religiones del mundo en esta quinta parte. Hablemos de la religión en los pueblos indoeuropeos. Los distintos pueblos indoeuropeos que en sucesivas oleadas colonizaron Europa y se impusieron a la población autóctona tenían un bagaje cultural y religioso común, que fue adaptándose al lugar que ocuparon. Así, algunos dioses del viaje se convirtieron en dioses marinos, otros cambiaron de sexo, y en general se pasó a la concepción igualitaria mediterránea a una visión de claro predominio masculino típicamente indoeuropea. De este modo, en buena parte de los panteones de estas culturas se da una jerarquía cuyo punto más alto es un dios padre celeste, como Odín. En la mayor parte de los cultos europeos no existían templos sino unos límites imaginarios o lugares especiales como cuevas, claros del bosque o acantilados. Poco se sabe de las creencias preindoeuropeas. La figura central de su panteón era una diosa madre de la que quizá sea su herencia la Mari, vasca. Los íberos veneraban a una divinidad principal llamada Endobélico y los etruscos, pueblo no indoeuropeo, tenían un panteón similar al de los romanos y griegos. A partir de las conquistas de Alejandro Magno y del Imperio Romano se introdujeron diversos cultos de origen oriental. El más relevante fue el culto a Mitra, proveniente de Persia, de carácter iniciático y secreto y cuyo ritual más conocido era el sacrificio de un toro y la aspersión de su sangre. Otro culto relevante fue el órfico, centrado en el mítico cantor Orfeo. Hablemos de la religión en la antigua región escandinava, de los dioses, guerreros y crueles, del Valhalla y el reino de Hel, de la cosmogonía de la religión vikinga y los dioses de los mares. Hablemos de ellos, dioses guerreros y crueles. Hacia el tercer milenio antes de nuestra era, sucesivas oleadas de pueblos germánicos procedentes de Europa central colonizaron la región escandinava, llevando consigo el culto a la personificación de diversas fuerzas de la naturaleza común a la mayoría de las religiones indoeuropeas. Estas migraciones coincidieron con un progresivo cambio climático que trajo inviernos más largos y gélidos. Los aesires eran dioses guerreros, moradores de Asgard, descendientes de un primer dios, Buri, según parece carente de atributos, que fue engendrado por la vaca primordial Audhumla, cuando lamía un bloque de sal. El dios mayor era Odín, o Wotan, llamado padre de los dioses y dotado de poder sobre todos ellos. Suya era la sabiduría, encarnada en dos cuervos, Hugin y Munin, que siempre le acompañaban. Aconsejaba a los reyes, a veces disfrazándose de mendigo, introduciéndose en las cortes reales y armado de la imparable lanza Gungnir. Era también un temible guerrero. Hablemos de ellos, de los dioses guerreros. El segundo, Aesir, en importancia, era Thor, hijo de Odín y campeón, señor de la tempestad y la batalla furiosa. Él imbuía en los guerreros, los Berserk, y la furia asesina en combate. Poseía un martillo mágico llamado Mjolnir, el aplastador, que siempre volvía a la mano que lo había lanzado. Tyr, hermano o hermanastro de Thor, era el dios de la espada, la batalla juiciosa y la justicia. Tyr y Thor se complementaban de la misma manera que los griegos, Ares y Atenea. Evidentemente, los vikingos no solo creían en los dioses guerreros, pero en esta sociedad las armas eran empuñadas por la clase gobernante, puesto que estos dioses se convirtieron en los más importantes para el pueblo. Las numerosas historias de Thor, en las que se recorre el mundo matando gigantes con su martillo, junto con las historias que escribieron testigos extranjeros, confirman esta teoría. El Valhalla y el reino de Hel. La importancia de morir en batalla. Si un hombre moría en combate, iba al Valhalla, donde los muertos luchaban de día y al anochecer sus heridas se cerraban. Entonces se reunían en un gran banquete presidido por Odín y atendido por las valquirias. Las mujeres o los hombres que fallecían de muerte natural iban al submundo donde reinaba Hel. Este era un lugar muy oscuro, donde las almas de los muertos flotaban por doquier como sombras sin cuerpo. Por supuesto, los vikingos preferían la muerte en batalla. Los agricultores adoraban a Frey y Freya, dioses de la fertilidad. Los comerciantes y marinos invocaban a Thor, la antigua diosa Nertus, cuando necesitaban vientos favorables en sus viajes. Y otras profesiones tenían a otros dioses menores por patronos. Los nórdicos creían en la existencia de numerosos dioses de distinta importancia. Aparte de los aesires, existían los vanires, dioses de origen misterioso, aliados de los primeros, si bien se habían combatido y cambiado rehenes como Frey y Freya. Esto sugiere que los vanires eran deidades agrícolas, posiblemente anteriores al culto a Aesir. Hay otras divinidades sin una filiación clara, como Loki,
dios cuyo poder residía en la mentira y que siempre acompañaba a los Aesires. También poseían numerosos diosecillos y genios como los enanos, elfos, gnomos y koboldos. Era normal que cada casa tuviera su correspondiente enano o ninfa tutelar a los que se podían ofrecer sacrificios para recibir su ayuda o obtener una suerte favorable. Hablemos de cosmogonía de la religión vikinga. Los vikingos creían que el universo era un gran fresno llamado Yggdrasil. Bajo el fresno, entre las raíces, en el submundo de él, vivían las Nornas, 3 mujeres ancianas, como las moiras griegas, que tejían los hilos de la vida en un gran tapiz para el que se empleaban los hilos de todas las vidas. Cuando una persona moría, cortaban su hilo. Los hombres vivían en el medio de Yggdrasil, en un lugar llamado Midgard, formado por Odín y sus hermanos a partir del cadáver del gigante Ymir. Los malignos gigantes del hielo, los Jotuns, vivían en Utgard, en el otro extremo del fresno. Querían invadir Midgard, y estaba escrito que llegaría el día, Ragnarok, en el que ellos, junto a los grandes demonios, Hel, Surtur, Loki, el lobo Fenris, la serpiente Lugudmat, combatirían y darían muerte a los dioses cuando las crías de Fenris hubieran devorado el sol y la luna y el invierno eterno se cerniera sobre la tierra. Pero hasta entonces, los Aesires protegían Midgard de los Jotus y las tramas del infante Loki. Los dioses vivían en Asgard, en la copa del árbol. Por desgracia, no existen muchos testimonios escritos originales sobre los vikingos, ya que la escritura fue casi desconocida hasta la llegada del cristianismo. Algunas de las fuentes son las antiguas piedras rúnicas donde se describe superficialmente a los Aesires y algunos de sus rituales. Otra fuente de información son las historias de Islandia y los textos de los mercaderes árabes originarios de Oriente Medio. Una tercera fuente, mucho menor y menos fiable, fueron las historias escritas por monjes, a menudo posteriores a la era vikinga, con las que los cristianos intentaban desterrar el culto a los Aesires. Además, existen restos arqueológicos que ofrecen alguna información más sobre el culto a los Aesires. En su mayor parte se trata de tumbas halladas en aldeas vikingas. En la actualidad, en las excavaciones de las tumbas, los arqueólogos pueden encontrarse con numerosas sorpresas, desde restos de caballos hasta pequeñas joyas, como un amuleto con la conocida representación del martillo de Thor. Eso indica el alto grado de convicción de la existencia de una vida después de la muerte, en el culto a Aesir. Sin embargo, es probable que estas tumbas correspondan al periodo en el que el cristianismo empezó a desplazar el culto pagano vikingo. Esto significaría que los vikingos ofrecían sacrificios en honor a los muertos, a quienes por otra parte ofrecían comida y a quienes amortajaban con joyas y símbolos tanto paganos como cristianos, quizás porque querían asegurarse de que el difunto llegara a un sitio de descanso, ya fuera el Valhalla o el mismo cielo. Hablemos de la religión de los celtas. Un culto a las rocas y a los árboles, el bosque lugar de ritos, el panteón celta y los nombres sagrados en la cuna de Europa. Hablemos de ellos, de un culto a la roca de los árboles. Los celtas eran el pueblo dominante en Europa. Poco antes de que fueran desplazados por los romanos y germánicos, practicaban una religión de la que se sabe poco, aunque su mundo de héroes, druidas y magos ha inspirado leyendas posteriores como los mitos artúricos. Es obligado a recurrir a los autores griegos, Posidonio y romanos, como Julio César y Lucano, para conocer los mitos célticos. Estas crónicas rara vez son imparciales y en ellas se presentaban interesadamente a los celtas como unos salvajes, amantes de los sacrificios humanos. Otra fuente son los mitos conservados en forma de texto, el Mabinogion o el toro de Kergny, por ejemplo, que se recogieron en época cristiana. Los monjes, aún adaptando algunas historias para cristianizarlas, conservaron una tradición que de otro modo se hubiera perdido. Hablemos de el bosque, lugar de ritos. Los celtas no construyeron templos hasta la romanización. Los druidas, sacerdotes de esta cultura, consagraban para el culto elementos de la naturaleza, especialmente árboles centenarios, bosques, cuevas o manantiales. El culto se basaba en la interrelación del sí, o elemento divino, con el mundo humano. El sí era el fiel reflejo de este mundo, pero mejorado y mucho más agradable. Entre las plantas eran consideradas sagradas el roble, el tejo, la encina, el avellano y el muérdago, además de todos los árboles que daban nombre a las letras del alfabeto, Ojna, que también es llamado el alfabeto del bosque.
De los manantiales, los restos arqueológicos indican que los que brotaban en el interior de las cuevas o que parecían surgir de la nada, las bocas exteriores de ríos subterráneos, por ejemplo, gozaban de una especial reverencia y en ellos se celebraban los ritos más solemnes. Animales sagrados o de especial significado para el mundo céltico eran el ciervo, símbolo del bosque, el oso, que representaba la fuerza, el poder y la realeza, el jabalí, que suele parecer asociado a los guerreros y el combate, y el salmón, que representaba el tiempo y la sabiduría que conlleva. En las leyendas fiana, que se cuenta que el animal más viejo de Irlanda es un salmón, que cocinado dará a quien lo coma el conocimiento de todas las cosas pasadas y futuras. Asimismo, los celtas también tenían en gran estima la palabra, es el caso de los heise, tabú que de no ser respetado acarreaba terribles consecuencias. El año celta, basado en meses lunares, de los cuales la primera quincena era de buen augurio y la segunda funesta, se dividía a su vez en dos grandes periodos que se iniciaban con dos festividades principales: el Beltine, en mayo, la fiesta de los fuegos, de belenos, y propicia para la guerra, la caza, el matrimonio y el ganado, y la noche de Samhain, origen del actual Halloween y Noche de Difuntos, que marcaba el fin del verano y estaba consagrada a Cernunnos, dios cazador de los bosques, que también era el dios de la muerte y señor del otro mundo. Habitualmente se le considera emparentado con el griego Caronte y el etrusco Charún. A su vez, estas estaciones se dividían en dos periodos iguales, marcados por dos fiestas intermedias: la de la cosecha, el Lughnasadh en verano, consagrada a Lugh, y el Imbolc, la primavera, la fiesta de la fertilidad dedicada a Bric. Hablemos del panteón celta. Lugh, el dios solar, era una de las deidades más importantes del panteón celta. Grandes ciudades llevaban su nombre, por ejemplo, Lyon, antiguamente Lugdunur, y era el padre de grandes héroes como el irlandés Cuchulainn. Además, enseñó a los hombres el trabajo manual y las artes. Cernunnos rivaliza en importancia con el astuto y hábil Lugh. Era el dios de la caza y se le representaba con cuernos de ciervo, gruesa capa y arco de cazador. Por los escritos de César conocemos a Tutatis, nombre que proviene de Tuata, que significa tribu en galaico. Es de señalar la ausencia, excepto en Irlanda, con Mananán, de una deidad marina. Quizás se debe a que el origen de los celtas se hallaba en tierra firme. Por las sagas irlandesas tenemos noticias de los Fomori, seres deformes y demoníacos, cuyo rey tuerto, Valor, podía matar con la sola mirada de su único ojo. Hay que tener en cuenta que las atribuciones de las divinidades celtas no eran exactas ni constantes. No siempre se representa al mismo dios del mismo modo. Los símbolos físicos que se distinguen a los dioses cambian de una zona a otra. Los cuernos adornan a menudo tanto a Lugh, por ejemplo en el caldero de Gundestruth, como en Cernunnos. Además, el hecho de que las imágenes suelan carecer de inscripciones dificulta su identificación con las divinidades que aparecen en las fuentes escritas. Del dios herrero tan solo conservamos el nombre, pero no el aspecto. En Irlanda, Guidbuihu, y en Gales, Gofanon. En el más allá celta, el Tir na Nog, perifrasis gaelca que significa tierra de los siempre jóvenes, los muertos conviven con los dioses. Es un mundo parecido al terrenal, aunque más hermoso, y en él todos se mantienen eternamente jóvenes. Está más allá del mar, pero a veces es posible acceder a él a través de las puertas mágicas que se abren en los túmulos funerarios Brugh y otros lugares señalados. Aunque los dioses y los habitantes del otro mundo sí pueden cruzarlas a voluntad, solo los magos más cualificados entre los humanos son capaces de hacer lo mismo. La cultura y los ritos celtas han pervivido en diversos enclaves europeos: Gales, Escocia, Irlanda, Bretaña, Cornualles, Galicia y Asturias, y tanto su música, de gaitas y violines, como sus leyendas literarias siguen gozando de gran popularidad. Hablemos de los nombres sagrados en la cuna de Europa. De Parsifal a los mitos de Grial, caballeros de la mesa redonda y santos, señores feudales y embaucadores que terminaron, o no, en las hogueras. Europa se asienta sobre una nebulosa de mitos y montañas vestidas de bosques entre los cuales se vislumbran monasterios cristianos con una cultura en ocasiones heredada de los druidas celtas. Hablemos de los druidas de los pueblos celtas. Acerca de la sabiduría entre los celtas.
En su origen, druida significaba aquel que conoce el roble. Esta perífrasis, en la que se relaciona el conocimiento natural con la sabiduría misma, indica hasta qué punto aquel árbol sagrado estaba arraigado en el modo de vida y en la religión celta. Los testimonios más antiguos que se conservan sobre los druidas se remontan al siglo III antes de nuestra era y corresponden al escritor griego Posidonio. El relato más detallado, sin embargo, se encuentra en las obras de uno de los enemigos más encarnizados del pueblo celta, Julio César. Según el emperador romano, había en Galia dos tipos de hombres, a los que se tributaban honores, los nobles y los druidas. Los druidas se encargaban de los sacrificios públicos y privados, y muchos jóvenes acudían a ellos para ser instruidos. Juzgaban las querellas privadas y públicas, y dictaban sentencias. A quien no acatara la sentencia se le prohibía asistir a los sacrificios, que era la pena más grave. Entre los druidas se elegía el gran druida, la máxima autoridad, y a su muerte se elegía a otro. Cuando dos de ellos reunían los mismos méritos, la elección se realizaba en una asamblea y a veces incluso recurriendo a las armas. Hablemos de Orgán, el alfabeto sagrado. Los druidas iniciaban su formación en la infancia, ejercían de consejeros de los jefes y tenían conocimientos de medicina, magia y escritura, basada en el alfabeto oghamico que solo ellos conocían y que era sagrado. También estaban instruidos en el arte de la poesía que compartían con los bardos y los filit, sacerdotes de menor rango, pero que eran muy respetados en la sociedad celta. En la Galia, los filit eran llamados bates. Los druidas estaban exentos de pagar tributos y de las actividades guerreras, por lo que muchas familias enviaban a sus hijos a las escuelas druídicas para que fueran druidas. Los privilegios que conseguían no eran pocos. Estudiaban astronomía, filosofía natural, derecho, literatura y mitología, y algunos tardaban 20 años en completar su formación. El dogma principal de la doctrina druídica afirmaba que el alma era inmortal y, por tanto, tras la muerte, pasaba de un cuerpo a otro. La reencarnación es una creencia inusual en las culturas europeas, lo cual indica la peculiaridad de la religión céltica. La guerrera también estaba relacionada con su actividad, ya que aunque no participaban directamente en la lucha, caía bajo su responsabilidad preparar a los guerreros para la batalla, probando en ellos una especie de frenesí bélico. Los druidas ofrecían sacrificios humanos para curar a los enfermos graves y para proteger a los que arriesgaban su vida en el campo de batalla. Por lo general, los sacrificados eran delincuentes, pero alguna vez se elegían víctimas inocentes para dotar de mayor eficacia el rito. Los emperadores romanos, Tiberio y Claudio, prohibieron los sacrificios humanos y, según la leyenda, San Patricio, patrón de Irlanda, acabó con ellos en la isla. También se dice que el santo prohibió los ritos que se incluían ofrendas a los demonios o el intercambio sexual entre los reyes y la diosa de la soberanía, práctica que, aunque desapareció de los rituales, perduró en la tradición literaria. Hablemos de los bosques a los templos. En el periodo más antiguo de la civilización celta, los ritos druídicos se celebraron en claros del bosque. Como sabemos, la naturaleza era un elemento crucial en la localización y celebración de sus rituales. El roble sagrado, los ríos, y especialmente sus nacimientos, y los acantilados. En Irlanda quedan muchos restos, sobre todo dólmenes y otras piedras sagradas, en estos agrestes lugares, llamados cliffs, donde los druidas solían reunirse frente al mar y junto a vertiginosos acantilados. Basta con visitar los enclaves de las islas Arán, al oeste de Irlanda, para advertir la influencia de estos cultos antiguos. Los lugareños todavía hablan el gaélico, lo cual parece un milagro lingüístico que la revitalización de la cultura celta en la vecina ciudad de Galway está haciendo cada día más creíble. Los edificios sagrados, los templos, se usaron solo a partir de la influencia romana. En la Galia, los druidas fueron eliminados bajo el gobierno de Tiberio, entre el 14 y el 37 a.C. de nuestra era, y probablemente poco después en Bretaña. En Irlanda perdieron sus funciones sacerdotales tras la llegada del cristianismo, pero sobrevivieron como poetas, en gaélico, filit, historiadores, sensei y jueces brittemain. Muchos estudiosos afirman que los brahmanes hindúes en el este y los druidas célticos en el oeste son los últimos supervivientes del antiguo sacerdocio indoeuropeo. En cuanto a las fuentes en que nos hemos basado a lo largo de los años para conocer la cultura druídica, ya hemos nombrado a Julio César, que tal vez es la máxima autoridad, pero también es importante la descripción de estos sacerdotes a cargo del filósofo estoico Posidonio.
Muchos de los datos de él que aporta fueron confirmados siglos más tarde por las sagas medievales irlandesas. Una de estas sagas también ha confirmado el realismo con que César describía en sus textos una asamblea anual de estos sacerdotes para elegir al gran druida. Otro autor clásico que les dedicó diversos pasajes fue Diodoro, quien describió a los druidas como filósofos y teólogos, en contra de la opinión de Tácito, que los acusaba de crueldad y de impulsar los sacrificios humanos. La diversidad de opiniones manifiesta cómo la sabiduría druídica se aplicaba a tantos campos que puede parecer un precedente del Renacimiento italiano. Como muchos aspectos de la cultura celta, leyenda, música, elementos mágicos, runas, la actividad de los druidas, muchos siglos después de su desaparición, ha perdurado en muchas personas interesadas en lo místico y se ha convertido en tema recurrente de muchos tipos de literatura, desde fascinantes sagas épicas hasta ensayos de divulgación de la magia blanca, pasando por estudios críticos de historia y antropología.